Entonces voy a compartirles la pantalla de la guía. Voy a poner esta cosa más acá. Ya, pueden ver, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Entonces vamos, porque necesitaba empezar a grabar y ahora, espérenme que voy a emitir a una persona y ahora. Entonces, en esta guía yo hice como un pequeño resumen, porque como ya terminamos con la función cuadrática y terminamos con la definición de función en general, entonces, para poder explicarles bien la función exponencial, voy a hacer como un pequeño repaso de lo anterior, ¿ya? Entonces, vamos a ver en esta guía, el objetivo de esta guía, vamos a ver que es aprender a reconocer la función exponencial en situaciones cotidianas. Entonces vamos a ver un ejemplo en la vida cotidiana donde se aplica esta función, ¿ya? Y la vamos a diferenciar de las otras funciones que ya estudiamos antes, que fueron la función lineal, la función afín y la cuadrática. Entonces vamos a poder ver y a poder diferenciarla una de las otras, ¿sí? Entonces, posteriormente, después de eso, vamos a evaluar esa función exponencial, que ya sabemos lo que significa evaluar, y vamos a encontrar los valores de la variable independiente. Bueno, prácticamente todas las funciones, a todas las funciones se les hace lo mismo. A todas las funciones se les representa algebraicamente, a todas las funciones se les puede evaluar en un punto, como lo hicimos con la función cuadrática. Todas las funciones también pueden ir expresadas en una tabla, representadas, ¿cierto?, en una tabla, y todas también pueden ir en un gráfico. Eso es algo que ocurre en toda función. Entonces, eso es para que ustedes vean como el enlace y lo que tienen en común todas las funciones, ¿sí? Pero se diferencian en algunas cosas. Entonces, vamos a echar un repasito a lo anterior para ver qué tenía lo anterior, ¿sí? Para poder después diferenciarlo, ¿no es cierto?, de la función exponencial. Entonces, dijimos en la guía número 1 que trabajamos, dijimos lo que era función, buscamos el concepto de función. Entonces, el concepto de función era que función era una relación entre dos variables, ¿cierto? Y que dijimos que estas dos variables generalmente son llamadas x independiente, que es la de entrada, que podemos ver aquí, la entrada, ¿no es cierto? Y estuvimos viendo con un ejemplo y dijimos que era como una peluquería a la que entra una variable, la función la toma, se hace algo a esa variable independiente y sale convertida en una variable dependiente. Dijimos que podían cambiar de nombre, tanto x como y, también puede cambiar de nombre y también puede cambiar de nombre la función. ¿Sí? Se puede llamar f, g, h, i, j, las letras que uno quiera en realidad. Entonces, dijimos también que todas las funciones, todas se podían representar de 4 maneras. Entonces la exponencial que vamos a ver ahora también se puede expresar de las mismas maneras en que lo hicimos con la función, con una función cualquiera y con la función cuadrática. Se pueden representar de 4 formas. Entonces dijimos que se podía representar verbalmente, se podía escribir algebraicamente como una expresión matemática, y podíamos evaluarla a través de una tabla. Esa tabla podía ser vertical o podía ser horizontal, ¿no es cierto? Y también podía ser dibujada en el gráfico del plano cartesiano, que fue lo que vimos. Ahora, ¿qué funciones fueron las que estudiamos en las guías pasadas? Estudiamos la función lineal, estudiamos la función afín, que en realidad la repasamos porque también ustedes la vieron en primero y segundo. Seguramente
no se recuerdan, pero la vieron en años anteriores. Función lineal y función afín la vieron en primero y segundo. Y la cuadrática la vimos hace poco, ¿no? Entonces, un breve repaso de lo que es la función lineal y la función afín. La función lineal es aquella recta que pasa por el origen, es decir, por el punto 0,0. ¿Y cuál es el dibujo o la gráfica de la función lineal? Esta, ¿no? Y aquí está la representación algebraica de esta función lineal. La hicieron en la guía 1, me recuerdo, porque yo se las di de tarea para que ustedes repasaran. Y la función afín, ¿cuál era? Es aquella recta que no pasa por el origen, pero también es una recta. Es decir, la función lineal y la afín, ambas son rectas. La diferencia entre esta y esta es que esta pasa por el origen y esta no pasa. Esa es la única diferencia. Y se fijan, aquí tengo el ejemplo de la función afín, que no pasa por el origen, no pasa por ahí, por el punto 0,0. Y la representación algebraica de esta función, en esta en particular, pero todas más o menos siguen con el mismo, la misma expresión, esta se llama f de x igual 2 por x más 3. ¿Cuál es la diferencia con esta? Es que esta es solamente 2 por x, ¿se fijan? ¿Sí? No tiene un punto acá, no tiene más 3 o más 7, más 10, más 11 o menos 10. Y si ustedes se fijan, este punto de la función afín dice que es 2x más 3. Este 3 corresponde al lugar donde la curva corta al eje Y. Recuerden, eje Y y eje X. Y si se fijan en el eje Y, ¿dónde está pasando la recta? Está pasando por el punto 0,3. ¿Sí? 0,3, porque aquí está el 0,3. Ese punto se llama 0,3. Que siempre va a corresponder a este más que aparece aquí. Si esta recta hubiese sido 2x menos 1, entonces la recta esta habría pasado por este puntito, menos 1, y habría sido así. ¿Sí? O sea, dependiendo de este parámetro que se encuentra aquí, va a depender por dónde esta recta corta al eje Y y cómo se está moviendo. Y en realidad es lo mismo que pasa con esta, porque esta sería 2x más 0, ¿no? Y el 0 aquí, entonces, sería el lugar por donde corta la recta. Y la recta está cortando en el 0,0. ¿Sí? Entonces, siempre este puntito, el más con el número, va a ser el punto de intersección de la recta con el eje Y. ¿Sí? Eso fue lo que ustedes vieron años pasados, y yo se lo estoy recordando para que ustedes vean la diferencia entre una función y otra. Puedan identificarla cuando aparezca en algún periódico o en alguna situación, ¿no es cierto?, de la vida real. Ustedes puedan diferenciar cuál es la función con la que se está trabajando en tal situación. Luego vimos la función cuadrática y vimos que la función cuadrática podía ser cóncava o convexa, dependiendo de si abría hacia arriba o si abría hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí la que abre hacia arriba se va a llamar cóncava, y la que abre hacia abajo se va a llamar convexa. Sus ramas abren hacia abajo. Entonces, ¿cuál era la particularidad más grande de esta función? Es que tiene siempre un eje de simetría que va a depender de el lugar donde corte al eje X. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí el eje de simetría debería ser 2,5 aquí, en esta función. ¿Se fijan por qué? Porque está pasando la recta por el punto 2,5 más o menos. Y en esta otra, esta recta se llama x igual 5.
porque pasa justo por donde está el 5, ¿no? Entonces, esta se llama x igual 5 y esta se llama x igual 2,5, porque no está pasando por el 3, que estaría un poquito más acá. Entonces, esta recta se va a llamar dependiendo de dónde corte en el eje x. Entonces, dijimos que la función cuadrática tiene un eje de simetría y tiene un puntito que se llama vértice, que es una intersección entre la recta y la curva. Ese puntito que está en la intersección de la recta, que es el eje de simetría, con la curva va a ser el llamado vértice o punto mínimo. En este caso, punto mínimo porque la curva abre hacia arriba. Y en este otro, punto máximo porque la curva abre hacia abajo, ¿no? Y tendríamos el vértice también siendo la intersección de la curva con el eje de simetría. Siempre el vértice va a ser un punto. Entonces, en la última guía vimos la fórmula para encontrar el eje de simetría y el vértice. Ahora, nosotros ya teniendo esa fórmula, ya no sería necesario que tuviéramos que tabular para encontrar esta figura, ¿no? Podríamos solamente encontrar el eje de simetría, dibujarlo en el plano cartesiano, luego encontrar el vértice a través de la misma fórmula, colocamos el vértice, supongamos que la estamos haciendo no tabulando, ¿no? Solamente con la fórmula, perdón. Entonces, después de tener el vértice, el eje de simetría, podemos encontrar los interceptos con el eje X, ¿cierto? Que se encontraban también a través de una fórmula. Encontramos los interceptos y luego encontramos el intercepto con el eje Y, que sería ese puntito de ahí. Y una vez que tenemos todo eso, los interceptos con el eje X, el eje de simetría, el vértice y la intersección con el eje Y, dibujamos la curva, ¿sí? Tendríamos ese punto, ese y ese. Estos no, porque estos salieron porque fueron dibujados a través de la tabla, ¿no? Entonces, unimos todos esos puntos y obtenemos la curva. Entonces, es una manera mucho más rápida de encontrar la curva que representa a esta expresión, ¿sí? Y lo podríamos hacer con cualquiera de las curvas. Teniendo la expresión algebraica, nosotros podemos llegar a la curva que la representa, ¿no? Y sabiendo además que ya la curva ya sabemos cómo va a ser. ¿Por qué? Porque recuerden que la concavidad tiene que ver con el signo que va adelante, ¿no? Entonces, este signo negativo que va delante de la x cuadrada indica que la curva va hacia abajo, ¿sí? Que lo vimos en la guía pasada. Y el signo de esta otra, que es positivo, indica que la curva va hacia arriba, ¿no? Y una cosa que no les dije en las guías pasadas fue que este punto, se fijan que delante les dije que era el punto más 3 cuando vimos delante acá, este era la intersección de la recta con el eje Y. Bueno, con la ecuación cuadrática pasa exactamente lo mismo. Este punto que es en realidad el C, recuerden que dijimos que este era A, en este caso sería A igual menos 1, B igual 10 y C igual menos 9. El C, que en este caso es menos 9, es el punto de intersección de la curva con el eje Y. Entonces, si se fijan, el puntito está justo en el menos 9 ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque la curva pasa, intersecta el eje Y en ese punto menos 9 que representa este número que aparece ahí. Entonces, no es necesario que estemos graficando y tabulando. Es necesario que nos aprendamos estas condiciones, ¿sí? Estas formas. Se fijan acá, dice
x al cuadrado menos 5x más 0, aquí c sería 0. Y la curva está cortando al eje Y en el punto 0. ¿Sí? Eso es todo el repaso de la función cuadrática. ¿Alguna duda en eso? Voy a esperar que me contesten. ¿Alguna duda? Yo no puedo volver atrás para preguntarlo, para mirarlos, ¿sí? Pero quiero saber si tienen alguna duda en el repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora. O yo no los puedo escuchar seguramente. Bueno, No, profe, pero es que es todo lo que hemos visto, así que yo ¿está más o claro? menos voy bien. ¿Sí? Sí. Ya, súper. Yo le pregunto a usted por privado si es que tengo alguna duda, como lo he hecho hasta ahora. Ya, ¿tú eres Anaís? Sí, Ya. Pero pueden preguntar porque así los demás también. porque es que son cosas puntuales, porque a veces me confundo con algunos signos como para poder hacer algunas cosas. Ya. Pero lo importante es que si les quedó claro este repaso. Sí, eso sí, Quizás puede haber alguna evaluación que van a hacer, que están creando en el instituto. Entonces, yo estoy creando las preguntas y las estoy sacando de todas las cosas que hemos visto hasta ahora. Entonces, por eso también quiero que me pregunten, ¿ya? Por si es que tienen que rendir ese examen final, digamos. Van a ser estas cosas, ¿sí? Que hemos estado viendo. Porque yo no les voy a preguntar cosas que no sé lo que vieron anterior, ¿sí? Me voy a remitir prácticamente a lo que yo he enseñado. Ahora, eso sería el repaso de las funciones. Fíjense que si sigo en el orden acá, voy a volver al temario de esta guía. Les dije que íbamos a ver un ejercicio de la vida real donde aparece la función exponencial, que es la que vamos a ver ahora. Vamos a ver qué significa evaluar la función exponencial. Vamos a ver también cómo usar la calculadora para operar con las potencias, porque ustedes vieron las potencias con el profesor. Pero yo les voy a enseñar qué teclas tienen que usar para poder calcular las potencias, como ya estamos en una era más tecnológica. Entonces vamos a ver eso, porque en esta guía en realidad vamos a trabajar harto con las potencias, ¿sí? Ahora, vamos a ver también la tabla y la gráfica de la función exponencial. De esta función que es la más simple de las funciones exponenciales. ¿Se acuerdan que en la guía de cuadrática vimos la más simple de las funciones cuadráticas? Ahora vamos a ver la más simple de las funciones exponenciales. Vamos a ver un segundo ejemplo para que ustedes se den cuenta que existen dos tipos de curvas, lo mismo que pasa con la función cuadrática, que teníamos una curva convexa y una cóncava. Ahora vamos a tener también una función exponencial creciente y una función exponencial decreciente, ¿ya? Son dos tipos de curvas que nos van a salir de este estudio. Entonces, por eso vamos aquí en este otro ejemplo, vamos a estudiar los dos tipos. En la otra solamente para que ustedes la conozcan, pero en esta vamos a ya entrar más en profundidad. Y de eso se trata esta guía, ¿sí? Entonces vamos a partir por el ejemplo número 1, ¿sí? Para poder reconocer la función exponencial. Entonces aquí les voy a mostrar un ejemplo de la vida cotidiana donde se puede trabajar con la función exponencial. Esto se trata de una ameba, ¿sí? Una especie de, no sé, en ciencias naturales, no quiero decir algo que no sé, pero es es como un virus, ¿no es cierto? Como, no sé cómo llamarle, pero es algo vivo, ¿no? Que tiene vida en sí misma, entonces esta se reproducen, se encuentran de manera natural
viviendo en la tierra o en cuerpos de agua dulce, de cualquier tipo de, como de piscinas de aguas termales, de ríos o lagos, se encuentra esta ameba, pero es diminuta, o sea, nadie la puede ver, hay que mirarla con un microscopio. Y estas amebas se reproducen por bipartición. ¿Qué significa bipartición? Que existe una y que de ellas se divide y nacen dos, ¿no? Eso significa bipartición. Entonces, esta célula se divide para producir otras dos iguales a la original. Entonces, estas son iguales a la original. ¿Sí? Este proceso, bueno, en este ejemplo, porque quizás en otro se reproduce de otra manera y con otro tiempo, pero para que la entendamos vamos a verlo vamos a suponerlo que este proceso de reproducción de la ameba se demora 1 minuto. O sea, en 1 minuto la ameba hace una bipartición de ella en dos. ¿Sí? Hola, profe. ¿Sí? Hola. Hola. ¿Con quién estoy? Con Leiva, José Leiva. Hola, José. ¿Tú no habías estado antes? No. Ya. Recién. Ya. Para si no estuviste antes, las clases pasadas están en la plataforma grabadas, ¿ya? Para que las Ya, que profe, la primera vez que yo entré a trabajar, yo le expliqué a los profes que entré a trabajar en la semana y llego tarde y no me he podido meter a las clases. Tengo solamente los fines de semana libres. Pucha. Pero por eso hice esto de grabarlas y de subirlas, ¿ya? Para aquellos que no puedan acceder a la plataforma y ahí encontrarla. Entonces Yeah. está todo, en la plataforma está todo ordenadito, guía número 1, video número 1, guía número 2, video número 2, y así sucesivamente. El video número 2 no lo grabé porque como estaba recién, se me olvidó grabarlo, pero tengo que ver esto con otro curso, que no son ustedes, con otro curso voy a ver esa misma materia, entonces voy a subir ese video, ¿ya? Para que tengan esa guía, para poder entenderla, ¿ya? Y ahora estamos en la guía número 5, ya hemos visto 4 hasta ahora, y esta se trata de función exponencial, y en eso estamos. Entonces estoy explicando un ejemplo de la vida real donde uno puede encontrar esta función que se llama función exponencial. Entonces, la pregunta es, después de que vimos que esta se podía tenía una partición, es decir, una bipartición, se reproduce en dos, ¿no? Cada minuto. Entonces la pregunta que aquí les hice, ¿cuántas amebas cree que habrá a los 3 minutos? ¿Entienden? Si al 1 minuto se parten dos, a los 3 minutos, ¿cuántas voy a tener? Eso es lo que está preguntando. ¿Cuántas creen ustedes? 8. 8. Muy bien, ¿cierto? Así como al ojo podríamos pensar que al 1 minuto tenemos 2, a los 2 minutos vamos a tener esta partida en 2 más, y esta en 2 más, serían 4, 2 de esta más 2 de esta, 4, y luego a los 3 minutos, estas 4 se van a bipartir en 2 más, ¿no es cierto? 2, 4, 6 y 8. Entonces vamos a tener un total de 8 amebas que al pasar 3 minutos, ¿cierto? Que se han reproducido. Y la otra pregunta, ¿a cuántos minutos usted cree que se tendrán 32, a los cuántos minutos, perdón, usted cree que se tendrán 32 amebas nuevas? ¿Se fijan si teníamos a los 3 minutos 8 amebas, a los cuántos minutos vamos a tener 32 de esas amebas? ¿Sí? Ya.
vamos a ver, eso lo vamos a poder contestar muy rápidamente una vez que sepamos cómo funciona, valga la redundancia, la función exponencial, ¿cierto? Cómo opera. Entonces, vamos a ver que vamos a tratar de armar la función exponencial. Fíjense que aquí hice un dibujito. ¿Sí? Entonces, una ameba, esto en el minuto 0, al minuto, cuando tenemos un minuto, vamos a tener 2 amebas. A los 3 minutos vamos a tener 4 amebas. No, me equivoqué. No. 2, 3, 4, 5, 6. A los 3 minutos vamos a tener 8 amebas y a los 2 minutos 4 amebas. Esto sería al 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. ¿Sí? A los 4 minutos tendríamos 16 y a los 5 minutos tendríamos 32 amebas nuevas. ¿Me entienden más o menos? ¿Sí? Entonces, aquí la respuesta correcta debería haber sido a los 5 minutos, ¿cierto? A los 5 minutos vamos a tener 32 amebas nuevas. ¿Cómo lo armamos esto? Entonces decimos, como en toda función, debemos determinar cómo están relacionadas las variables. Recuerden siempre, variable independiente, variable dependiente. Entonces vamos a llamar a la variable independiente tiempo. O dicho de otra forma, en este caso, de las amebas van a ser minutos. ¿Sí? Porque los minutos van a ir cambiando y la variable dependiente, la i, o sea, la salida, tenemos la entrada serían minutos, la salida sería cantidad total de amebas nuevas. Entonces, a 1 minuto, pasado 1 minuto, voy a tener 2 amebas que van a salir. A los 2 minutos voy a tener 4. A los 3 minutos voy a tener 8 y así sucesivamente. Entonces, la dependiente, la variable dependiente, esta obviamente depende del tiempo que pase, ¿no es cierto? La cantidad nueva de amebas va a depender del tiempo que haya pasado. Entonces, en el texto dice que una célula se divide para producir otros 2 iguales, lo que permite deducir que cada ameba se duplica. Esto estaba explicando delante. Entonces, ahí está explicado el esquema que seguimos. Ahora vamos a pasar. Esta pregunta requiere que realicemos el planteamiento de la función que relaciona la variable tiempo con la cantidad total de amebas que yo expliqué recién. ¿Cierto? Profe, disculpe. ¿Sí? Esta materia es de ciencia, ¿cierto? ¿O No, matemática. Matemática, ya. Sí. Okay. Pero recuerden que todo va relacionado ahora. ¿Sí? Ciencia se relaciona con matemática. Estamos viendo un ejemplo que se ocupa en ciencia, porque este ejemplo, yo creo que la profesora algo les habló de la reproducción de la célula y no sé, yo creo que lo deben haber visto. La guía de matemática, ¿Ah? la guía de matemática todo se imprime, ¿cierto? Todo se saca la hoja de ahí y se copia en el cuaderno, todo, ¿o no? Sí. Este ejemplo yo lo saqué de ciencias naturales, pero podría haberlo sacado de historia o de otro ramo, ¿no? Es para que ustedes vayan relacionando las cosas, que la matemática tampoco va sola, ¿no es cierto? Siempre va en relación con las otras asignaturas que ustedes tienen. Entonces, este es solamente un ejemplo para mostrar cómo llego de una situación de la vida real a formar una función exponencial, ¿sí? Entonces, fíjense bien, dijimos, ahora presten atención que ahora voy a armar la función. A los x0 minutos tenía solo una ameba, ¿no es cierto? Cuando recién empecé, no ha pasado el tiempo todavía. Eso va a ser 1. Al x igual 1 minuto voy a tener 2 amebas.
Ahí tengo el número 2. A los x igual 2 minutos voy a tener 4, ¿no es cierto? Eso va a significar 2 por 2, me da las 4 amebas. A los 3 minutos, 8 amebas, que van a ser 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. A los 16 minutos, o sea, a los 4 minutos voy a tener 16, 2 por 2 por 2 por 2. Y si ustedes se fijan, esto es una potencia, que yo creo que ustedes vieron con el profesor en la guía pasada, en la guía 5 que yo vi en la plataforma. ¿Qué es lo que es una potencia? Una potencia se escribe como una base, que va a ser el número que se está repitiendo, va a ser la base, elevada a un exponente, que va a ser las veces que se repite esa base. Entonces aquí se repitió 4 veces, va a ser 2 elevado a 4. Aquí se repitió 3 veces, va a ser 2 elevado a 3. 2 elevado a 2, 2 elevado a 1. Aquí ninguna vez, ¿no es cierto? Porque tenemos solo 1, que fue cuando recién empezamos. Y eso va a ser 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 siempre es 1. 2, cualquier número elevado a 0 siempre va a ser 1. ¿Ya? Eso es una propiedad de las potencias. ¿Hasta aquí, chiquillos, me entienden? Sí, profe. Ya. Acá. Entonces ahora... Sí, lo entendí yo. Lo entiendo. ¿Sí? Entonces ahora en general, a los x minutos, que fue la variable independiente, voy a tener y ameba, ¿cierto? Como dijimos, entra x, sale y, sale la cantidad de amebas, podríamos decir. Entonces, la función se va a armar como tomando en cuenta cualquier x, o sea, cualquier minuto, porque esto yo lo podría desarrollar para 15 minutos, 17 minutos, 17,5 minutos. Para los minutos que yo quiera, voy a tener f de x igual 2 elevado a x. Fíjense que eso es lo que se va repitiendo. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a un x cualquiera. ¿Sí? Entonces, estos numeritos salieron de las veces que se estaba repitiendo la base, ¿no? Entonces ya armé la función. Se fijan que la función exponencial, ¿qué tiene de particular? Es distinta a la función cuadrática. La función cuadrática teníamos que la variable independiente, voy a volver atrás para mostrársela. Voy a volver cuando hice el repaso, aquí. Como en la función cuadrática, decía siempre que la variable estaba elevada al cuadrado, ¿no? La variable x, la variable de entrada, está elevado al cuadrado, y más los demás numeritos, pero esto es lo importante, que está elevado al cuadrado, por eso se llama cuadrática. Pero en este caso de la función exponencial, tenemos que no es la base la que es la variable independiente, sino que la variable independiente se encuentra en el exponente. ¿Sí? La x aquí se encuentra en el exponente. Por eso se llama función exponencial. ¿Ya? ¿Entienden la diferencia de una con la otra, verdad? Entonces ahora podemos ver que existe una relación entre la cantidad total de amebas que se van duplicando cada un minuto, donde la expresión algebraica que representa este ejemplo de la función exponencial está dado por esa expresión. Observe que solo podemos tomar valores positivos. A ver, aquí podría yo también tomar valores negativos. Podría hacerlo, pero aquí no, en este ejemplo que yo les di, no cabe. ¿Por qué? Porque nunca vamos a tener una menos un minuto, ¿no? Yo no sé lo que pasó en el minuto menos 1. Ahí no tenía ameba, porque siempre partió teniendo una ameba, ¿sí? Como partió teniendo una ameba, voy a tener solo números positivos, en este caso, ¿sí? Porque después vamos a ver un ejemplo en que vamos a tener números negativos.
Pero aquí puse eso, porque cuando comienza el proceso de bipartición, es decir, a los 0 minutos, habrá solo una ameba. De ahí en adelante comenzará a correr el tiempo, 1 minuto, 2 minutos. Nunca menos 1 minuto, menos 2 minutos. Entonces, ahora vamos a pasar a ver qué significa evaluar una función exponencial. Y es lo mismo que la función cuadrática que ya vimos en las guías pasadas, pero lo vamos a recordar. Recuerde que al igual que en la función lineal y en la cuadrática, en definitiva, cualquier función, evaluar la función es asignar un valor numérico a la variable independiente y ver cuál va a ser su valor en la variable dependiente, ¿sí? Entonces, el valor que le asignamos a la variable independiente x y el correspondiente valor que calculemos una vez que tengo el valor de la dependiente, voy a tener ese par ordenado x, y que también lo vimos en la guía anterior, ¿no es cierto? Y ese punto x, y satisface la función exponencial considerada. Es decir, va a ser un punto que va a estar dentro de la función, o va a ser un punto que va a ser parte de la gráfica de la función exponencial. En otras palabras, usando el ejemplo de la peluquería, entra un número x al que le aplicamos la función y debemos encontrar el número y que sale de la peluquería. ¿Sí? Entonces, vamos a evaluar esta función f de x igual 2 elevado a x. Vamos a ver un ejemplo, considerando para x valores solo positivos y el 0 como lo expliqué delante. ¿Sí? Para que ustedes vean cómo quedaría si fuera solo valores positivos. Después más adelante vamos a ver otro ejemplo. Entonces, vamos a evaluar en x igual 0. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que hicimos antes. Tenemos la función f de x igual 2 elevado a x. Donde está la x coloco 0. Donde está la x coloco 0. Entonces me queda f de 0 igual 2 elevado a 0. ¿Se fijan que lo que hice fue cambiar la x por el valor de entrada, que en este caso es 0? 2 elevado a 0, como dije delante, cualquier número elevado a 0 me da 1. Entonces, f de 0 vale 1. Entonces, esta función evaluada en 0 me da 1. ¿Entienden los términos? Eso es lo que quiero que entiendan, ¿ya? Porque finalmente después en la prueba, en la PCU, o prueba de transición que se llama ahora, van a aparecer estos términos. Evalúe la función en tanto. ¿Sí? Entonces es necesario que ustedes entiendan qué significa evaluar la función. Evaluemos ahora en x igual 1. Entonces donde aparezca x, la función colocamos 1. Tenemos f de x igual 2 elevado a x y reemplazamos por 1 ahora. Entonces tendríamos que la función evaluada en 1 me queda 2, porque 2 elevado a 1 me da 2. ¿Alguna duda? Y así puse varios ejemplos, ahora evaluada en 3, evaluada en 5. ¿Se fijan aquí? A los 5 minutos de la evaluada, ¿no es cierto? A los 5 minutos íbamos a tener 32 amebas nuevas. Entonces, yo podría decir que la función evaluada en 5 da 32. Puse el ejemplo para que ustedes se guíen más o menos lo mismo que expliqué delante, ¿cierto? En el dibujito que hice. Ahora, podemos seguir evaluando con otros valores, con los valores que queramos, siempre y cuando estén dentro de los parámetros que nos hemos dado, porque aquí dijimos que solamente íbamos a considerar números positivos, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿cómo usamos la calculadora para hacer estas potencias, para encontrarlas? ¿Sí? Entonces, eso yo las puedo hacer solamente, por ejemplo, decir 2 elevado a 5, yo puedo decir 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Ya, pero puede que después aparezca un ejercicio demasiado largo, 2 elevado a 7 o 2 elevado a 10.000, por ejemplo. Entonces, necesito también conocer cómo ocupo la calculadora para hacer eso, ¿cierto? Entonces, es importante que para las potencias vamos a necesitar esa tecla que vemos ahí. Entonces,
decimos, ¿cómo encontrar, por ejemplo, 2 elevado a 0? Colocamos 2 elevado a 0, igual. Y ahí va a aparecer en la pantalla 1. ¿Sí? 2 elevado a 5, lo mismo, 2 elevado a 5, igual. Así sucesivamente podemos encontrar cualquier valor que queremos evaluar. Supongamos que este fuera un número negativo, creo que lo puse más adelante. A ver. Ay, no lo puse. Ya. Si es un número negativo, es lo mismo, pero le pongo un paréntesis. Ya si hubiese sido 2 elevado a menos 5, coloco paréntesis, menos 5, cierro paréntesis, igual. ¿Sí? Entonces no tiene mucha dificultad. Así sucesivamente podemos encontrar cualquier valor que queramos evaluar. Puede ser que ya sea 2 elevado a 5,2, ¿no? 5 minutos con 5,2 minutos, y no sea solamente 5 minutos enteros. Entonces aquí deberíamos colocar paréntesis 5.2 cerrado, ¿cierto? Como lo expliqué en la otra guía. Entonces, ahora, esto que yo encontré, ¿cierto? Todos estos valores evaluados, yo los puedo pasar a la tabla. Recuerden que la tabla era otra forma de representar la función. Entonces coloco, en mi tablita coloco aquí, en la primera columna, la variable independiente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los valores que yo me puedo dar, ¿cierto? O que quiero darme. Yo podría haber elegido también, en vez de 5, 7, en vez de 3, 2,5. Yo puedo, porque se llama variable independiente, yo puedo darme los valores que yo quisiera. Yo aquí los puse para que ustedes me entiendan, pero si ustedes tienen que graficar esto y les sale más fácil ocupar números más pequeños, bueno, ustedes ocupan números más pequeños. Pero ¿qué es lo importante acá? Que una vez que esto yo lo defino yo como quiero, sepa cómo evaluarlo, ¿no es cierto? Esta columna va a ser la evaluación de la función. Entonces tenemos aquí, para cuando x vale 0, f de 0 igual 2 elevado a 0. Lo mismo que hice delante, ¿no es cierto? Pero ahora en la tabla. Me resulta 1, 2 elevado a 1, 2, 4, 8, 16. Esto ya lo hicimos, pero ahora puesto en la tablita, como deberíamos hacer. 2 elevado a 5, 32, 2 elevado a 6, 64. Y ahora busco los puntos, el par ordenado que vamos a escribir en el gráfico, ¿no? Este sería el x0 y el que me resultó de y, de la salida, 1. Entonces sería 0,1. 1,2. 2,4 y así sucesivamente los demás. Ahora los paso a la tabla, ¿no es cierto? Los paso al gráfico. Entonces tengo el 0,1, ¿dónde estaría ubicado? 0, subo hasta el 1. Ahí estaría el punto A. Yo aquí le puse letras solamente para que ustedes se guíen, ¿ya? Pero podría no haberle puesto letras, solamente 0,1. El 1,2 se encontraría aquí, 1,2. El 3,4, 3,8, perdón, es 3,8, ¿no? 3,8 sería 3,8. El E sería 4,16, 4,16. 5,32, ahí tenemos, que sería el F. Y el G, que sería 6,64. ¿Se fijan cómo es la curva? No es igual a la curva de la función cuadrática, no otra curva. No sé si ustedes se acuerdan cuando empezaron con el coronavirus, ¿no? Y ellos decían que iban a tener una curva exponencial. ¿Se acuerdan que siempre repetían eso en las noticias? Bueno, porque exponencial significa esto, una curva de este tipo,
una curva que se dispara, ¿no? Entonces, a medida que pasa el tiempo, el virus crece y crece y crece y crece demasiado, demasiado rápido, ¿sí? Entonces, este cachito de acá no correspondería, ¿no? Solo aparece en la gráfica porque lo hice con el programa GeoGebra, pero debería empezar desde aquí en adelante, porque estamos considerando solo los positivos. Entonces, esto no hallé cómo borrarlo, pero no debería estar. ¿Se entiende? ¿Se entiende la curva que me resulta? ¿Verdad? Voy a esperar que me contesten si tienen alguna duda hasta ahí. No los escucho. ¿Me están escuchando ustedes a mí? Profe, no está claro. ¿Me escuchan o no? ¿Sí escuchamos? ¿Dante? Sí, ¿Sí me están escuchando? yo creo que todo entendemos. ¿Sí? Ya. Perfecto, entonces yo continúo si tú me dices eso. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Un comportamiento de dos cultivos de bacterias, ¿sí? Delante vimos el cultivo de la ameba y ahora vamos a ver el cultivo de una bacteria. Pero vamos a ver dentro de este ejemplo dos ejemplos a la par para poder diferenciar uno del otro. Entonces, observemos la siguiente situación. Dice que Francisca estudia el comportamiento de dos cultivos de bacterias. Le llamó 1 y 2, ¿no? Ambos comenzaron inicialmente con una cantidad de 1000 bacterias. Entonces empezamos, delante dijimos que habíamos empezado con una, ¿no es cierto? Aquí estamos empezando con 1000. Y de hecho, esto es lo normal que se da, ¿no? Porque es muy difícil que haya una sola ameba en un río, por ejemplo, que la podamos aislar de otras, ¿no? Entonces es muy difícil que haya una sola. Aquí dice que la cantidad inicial era 1000 bacterias. Entonces, la variable dependiente, vamos a diferenciar la variable dependiente y la variable independiente, ¿sí? La variable independiente le vamos a llamar hora. ¿Por qué? Porque aquí dice el cultivo 1 se encuentra en condiciones muy favorables y se triplica cada hora. Entonces aquí, ya no como delante que estábamos hablando de que se duplicaba o bipartía, ¿no es cierto? Cada un minuto, aquí se va a triplicar cada una hora, pero se va a triplicar. Entonces, vamos a llamar a la variable independiente hora. Y mientras tanto, en el cultivo 2 se está probando un antibiótico. Y a cada hora, o sea, a cada hora que pasa, la población disminuye a su tercera parte. ¿Sí? Entonces aquí la variable población, tendríamos dos variables que sería hora y población, ¿no es cierto? Y cantidad de bacterias, Entonces, tiempo y cantidad de bacterias que voy a obtener. Entonces tenemos, ¿qué función permite modelar la cantidad de bacterias en el cultivo 1? Entonces, en este cultivo dijimos que habían condiciones favorables, entonces la bacteria se va a reproducir favorablemente, va a triplicarse cada una hora. Entonces, para saber qué función es la que modela este cultivo, vamos a confeccionar lo mismo que hicimos delante, ¿sí? Una tablita, aquí, y vamos a identificar la variable independiente que vamos a llamar horas, tiempo en horas, y la dependiente va a ser cantidad de bacterias
que van a salir considerando el tiempo que tengamos. 1 hora, una cantidad de bacterias, 2 horas, una cantidad, ¿cierto? Entonces, aquí empezamos con el tiempo llamándole X la variable independiente y partimos con 0. Al tiempo 0, a las 0 horas, vamos a tener 1000 bacterias que fue con las que empezamos, ¿no es cierto? Entonces ahí tendríamos 1000. A la 1 hora vamos a tener 3000 bacterias, ¿no? Porque dice que se triplica. ¿No? Dijimos delante, lo mostré acá. Se triplica cada 1 hora. Entonces, si pasa 1 hora, estas 1000 que habían, multiplicada por 3, me va a dar 3000. A las 2 horas, estas 3000 que tengo, las tengo que multiplicar por 3 y me van a quedar 9000. A las 3 horas, las 9000 las multiplico por 3 porque se van triplicando cada hora, 27000, y así tengo 27000 por 3, 81000, ¿cierto? Esto ha pasado 1 hora más. Entonces, este 1000 lo escribo como 1000 solamente, 3000 lo escribo como 1000 por 3, 9000, 1000 por 3 por 3, porque 3 por 3 me da 9. 27000 va a ser 1000 por 3 por 3 por 3, 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27. Y 81000, 3 por 3, 9, y aquí me faltó un 3, que debo estar aquí, ahí, no se ve. ¿Sí? Entonces tengo esa cantidad, ¿cierto? Entonces, si se fijan en el primero, yo puedo escribir el 1000 como 1000 por 3 elevado a 0, porque 3 elevado a 0 es 1, por 1000 me quedarían los 1000 que tengo acá. 1000 por 3 sería 1000 por 3 elevado a 1, este lo podría escribir como 1000 por 3 elevado a 0, este lo escribo como 1000 por 3 elevado a 3, y 1000 por 3 elevado a 4. Entonces, si quiero armar ahora mi función, ¿cómo quedaría la función? Se fijan que lo que va cambiando va a ser siempre esta expresión, el tiempo que va transcurriendo, ¿cierto? Lo demás se permanece constante, ¿lo ven? Entonces, la función que yo puedo escribir para un tiempo cualquiera que yo quiera, ¿cierto? Es f de t igual 1000 por 3 elevado a t. ¿Por qué le puse t? No podría haberle puesto x, pero le puse t porque es el tiempo el que va cambiando. Entonces, se fija nuevamente que el t, que es la variable independiente, está en el exponente 3. Entonces, donde t son los números naturales incluido el 0, t no será negativo, porque no existen horas negativas, solo positivas. ¿Cierto? Eso lo escribí ahí para que se pudieran recordar solamente. Entonces, por una parte ya tengo la función que representa a la bacteria en condiciones favorables, ¿no es cierto? Cuando estaba creciendo esta situación, el cultivo número 1. Pero ahora vamos a analizar el cultivo número 2. En el cultivo número 2 se está probando un antibiótico. ¿Y qué hace el antibiótico? En realidad el antibiótico mata a las bacterias, ¿no? Entonces, este dice que a cada hora la población va a disminuir a su tercera parte. Es decir, van a morir las bacterias. Entonces se van a achicar, ¿no? La cantidad que había en un principio se va a ir achicando en vez de aumentar como lo estábamos haciendo aquí. Entonces vamos a analizarlo cómo quedaría. En el cultivo 2 dice que las bacterias disminuyen a su tercera parte cada 1 hora. Entonces tenemos nuevamente tiempo en horas, 0, 1, 2, 3, 4, pasado de 1 hora en 1 hora. Tenemos que al tiempo 0 partimos con las 1000 bacterias, ¿no es cierto? Esa era la cantidad inicial que teníamos. Cuando pasa 1 hora, estas 1000 bacterias se dividen por 3, porque ahora dice que se disminuyen en su tercera parte, ¿no?
disminuyen a su tercera parte, cada 1 hora. Entonces, lo que tengo que hacer, estas 1000, las divido por 3. Al dividirla por 3 me queda 333. Luego, pasadas 2 horas, 1 hora más, esas 333 que tenía, la divido nuevamente por 3 y voy a obtener 111. Pasado 1 hora más, divido 111 por 3, me queda 37, algo, ¿no? Pero 37. Luego, 1 hora más, esas 37 las divido por 3 nuevamente, y así sucesivamente, ¿sí? Ahora, ¿cómo escribo eso? En la primera fila tendría 1000, que fue con la que empecé. Este 333 lo escribo como 1000 por 1 partido por 3. Porque este 1 partido por 3, si ustedes lo hacen con la calculadora y lo multiplican por 1000, me queda 333, ¿no? Que es lo mismo que decir 1000 por 1, 1000, partido por 3, porque este 1000 está partido por 1. 1 por 3, 3. Entonces tendría 1000 partido por 3. Este 111 sería 1000 por 1/3 por 1/3. ¿Sí? O lo que es lo mismo, 1000 por 1 partido por 9. El 37 saldría de 1000 por 1/3 por 1/3 por 1/3. Que sería 1 partido por 27. Y este del 4 sería 1 partido por 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81. 1 partido por 81. Entonces, finalmente, ¿cómo escribo esto? 1000 por 1/3 elevado a 0, porque esto me daría 1, por 1000 serían 1000. 1000 por 1/3 elevado a 1 me quedaría eso. 1000 por 1/3 elevado a 2, que representaría, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, se fijan cómo cambió la función exponencial, pero lo importante es que sigue habiendo un exponente, ¿no es cierto? La base cambió también respecto de la anterior. Ahora la base es un número decimal o una fracción. Recuerden que una fracción es lo mismo que un número decimal, pero escrito de otra forma solamente, ¿sí? Entonces, al examinar el comportamiento de las variables que tenemos ahora, la función que nos va a quedar va a ser f de t igual 1000 por 1/3 elevado a t. Se fijan que nuevamente la variable independiente está en el exponente, ¿sí? Entonces, bueno, donde t son números naturales incluido el 0. ¿Por qué esta función se llama exponencial? Se llama función exponencial porque si observamos en las funciones que modelaban las distintas situaciones estudiadas, vimos esta y esa. En las tres, la variable independiente se encuentra en el exponente. Acuérdense mucho de esto, ¿sí? En el exponente. En el exponente se encuentra la variable independiente, ¿sí? Eso es lo que la distingue de otras funciones. La distingue porque la variable independiente se encuentra en el exponente. Entonces, ¿cómo formulamos y cuál sería la representación? Se recuerdan que para la función cuadrática era f de x igual a x al cuadrado más bx más c, ¿cierto? En este caso, la fórmula general para la función exponencial sería f de x igual a por b elevado a x, donde a y b son números reales, puede ser cualquier número. Delante elegimos el 2, o elegimos el 3, o elegimos el tercio, ¿no es cierto? Según vimos en los ejemplos anteriores. Y b no debe ser 0, es decir, este número que aparece bajo la variable x, este jamás debe ser 0 porque si no se transforma en otra cosa que no es función exponencial. Y debe ser además mayor que 1. ¿Sí? No puede ser 1 este número no puede ser 0 ni puede ser 1. ¿Sí? Es decir, nunca vamos a encontrar una función exponencial en que esto sea 1 o sea 0. No sé si les queda claro eso.
Después de eso, ya tenemos definida nuestra función, vemos cómo parte. Entonces ahora vamos a ver ejemplos de funciones que son exponenciales y otras que no lo son. ¿Se acuerdan que vimos en la función cuadrática? Vimos cuáles eran funciones cuadráticas y cuáles no lo eran. Entonces aquí le puse igual unos ejemplos. Funciones que son exponenciales, por ejemplo, c de la variable n igual a 10 elevado a n. ¿Por qué es exponencial? Porque la variable independiente está en el exponente. Nuevamente, ¿cierto? Esta no es función exponencial, sería una función afín que vimos también en la guía pasada. Y aquí tenemos otro ejemplo de función exponencial. 2/3 elevado a x. ¿Por qué es exponencial? Porque la variable está en el exponente. Más un 5, ¿sí? Puede ir cambiando y pueden ser otros números, también números decimales. Yo creo que van a aparecer en la PSU cuando den la prueba. Pero lo importante es que la variable siempre se encuentre en el exponente para que sea una función exponencial. Esta otra es función exponencial también. ¿Se fijan? La variable está en el exponente. Esta también es exponencial, la variable está en el exponente, aunque se le suma 1, pero también está en el exponente. ¿Se fijan cómo tienen que analizarla? Esta también sería exponencial. Esta de aquí que apareció en una prueba de validación de estudios, también es exponencial porque el exponente también está aquí, aunque es n partido por 6, pero el exponente es parte de la variable, ¿no? O sea, este exponente se escribe con una parte de la variable. Aquí, y puse otro ejemplo, aquí, también, exponencial. ¿Se fijan? Y estas otras no son exponenciales. Aquí tendríamos la función lineal, que fue la que expliqué al principio. Aquí tendría función cuadrática, que está desordenada, pero es función cuadrática. Aquí tenemos el primer término elevado al cuadrado, el otro término con x y el término solo. Aquí tenemos una función logaritmo, que la vamos a ver en la guía que viene si es que alcanzamos. Aquí otra función logaritmo, aquí una función cuadrática, ¿no? Y aquí tenemos una función cuadrática. Esta podría traernos a confusión, ¿no es cierto? Porque como que se parece un poco a esta de acá, o a la que vimos anterior, a esa, ¿no? Pero fíjense que el exponente no está en la variable independiente no está en el exponente. Aquí la variable independiente es la base, elevada al cuadrado, por eso esta es función cuadrática. ¿Se fijan? Ya. Ahora aquí empiezan las actividades. Entonces aquí, ¿qué es lo que van a tener que hacer en esta guía? Ver cuál de estas es función exponencial. Están escritas la representación algebraica. ¿Sí? Lo mismo que hicieron con la otra guía. Ver cuál corresponde a una función exponencial y colocar ese símbolo. Solo para que ustedes aprendan a identificarla en esta actividad. Actividad 2. ¿Cuál de estas gráficas es una función exponencial? ¿Sí? Ahí tengo todas esas gráficas. Entonces ustedes tienen que buscar la que es función exponencial. Actividad 3. Evaluación de funciones. Encierre la alternativa correcta en un círculo usando la calculadora para comprobar los resultados. Entonces, para evaluar los valores en la función dada, guíese por los ejemplos de la página 6. ¿Cuál era este? Estoy buscando página 6. No acá. Aquí. Ya. Por esto. Guíense por esto. ¿Sí? Esto es lo mismo que expliqué aquí, es lo que van a tener que hacer acá, en este ejercicio. Pero aquí van a tener que encontrar el valor que representa, ¿cierto? Aquí cuando x vale 2, entonces tienen que reemplazar aquí por 2 en la variable. Aquí tienen que reemplazar por 8.
en donde dice X, cambiarlo por 8. ¿Sí? Y así sucesivamente. Ya esto es para que se acostumbren a mirar la función y a saber cuál corresponde a una función exponencial. ¿Les quedó claro, chiquillos? Ahora voy a volver allá. Voy a anotar, chiquillos, los que están presentes, porque tengo que informarlo al profesor y otras veces no lo he hecho. ¿Ya? Entonces, voy a anotar a las personas que están presentes en la clase. ¿Les quedó alguna duda? Chiquillos, ahora quiero preguntarles. ¿Sí? Anaís, Emilio Díaz. José, ¿cuál es el apellido tuyo? Leiva. Leiva. Daniela. Esta semana les prometo que les voy a tener los resultados de sus guías, ¿ya? Y Javiera Fuica. Javiera, tú eras la que me escribe, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Esta semana voy a revisarles todos sus trabajos, ¿ya? Así que me esperan un poquitito porque tuve mucho trabajo que hacer organizando la plataforma y organizando las guías para que les quedaran claras. Entonces, esta semana me voy a dedicar a revisarles todo y a mandar al director el reporte de quiénes han estado en clase, porque eso también es importante, ¿ya? Entonces, lo importante ahora es que hagan esta guía. Esta va a ser una nota más y también sepan que va a haber un examen final en la que voy a incluir las cosas que yo les he enseñado y voy a sacar algunas cositas del profesor, ¿sí? Como las potencias que me importan. En realidad me Profe, importan. una consulta, más o menos, ¿en qué fecha es el examen final o para cuándo más o menos la tendrían vista? Yo creo que para la primera semana de noviembre, un poco antes, por ahí. Pero nosotros necesitamos terminar pronto por el hecho de que tienen que rendir la PSU. Entonces, lo que quiero que esta semana trabajen en esta guía para que avancen un poquito, ¿ya? Porque esto debieron haberlo pasado, pero yo sé que tuvieron inconvenientes y no pudieron. Pero en realidad lo necesitan porque necesitan en la PSU poder por lo menos reconocerla cuando vean esta función, ¿ya? Y me gustaría alcanzar a pasar la función logaritmo, ¿ya? Creo que podría ser, no, porque la próxima clase tenía nuevamente la función exponencial, pero quería ver la diferencia entre una y otra. Entonces, eso quería ver en la próxima clase. Pero si alcanzamos, quiero alcanzar a ver eso, la función logarítmica. Y bueno, ahí vamos a ver si es que alcanzamos a ver algunas otras cosas, porque también deberían haber visto un poco de geometría y un poco de estadística, que en realidad es muy fácil. Yo encuentro que en matemáticas lo que más les cuesta es esta parte de las funciones, pero la parte de estadística no es difícil para ustedes. Entonces quizás voy a entrar algo en la guía para que ustedes puedan por lo menos reconocerla cuando tengan que dar la PSU. ¿Ya? Entonces quedaríamos hasta ahí, chiquillos. Si no hay ninguna duda. Profe, yo tengo una duda. Yo le voy a hacer una consulta personal después. Ya. Ya, Javiera.
José, ¿tú qué duda tienes? En la parte de los gráficos, ¿cómo se haría para graficar la función el potencial? Por lo que no entendí bien esa parte cuando lo explico. Ah, ¿cómo se pasaba el gráfico? Sí, ¿Has visto las otras guías? ¿Viste la guía número 1, José? no, profe. Ya, mira, José, mira, te recomiendo que busques la guía número 1 que está en la plataforma, o si quieres, pero no hoy día, porque hoy día después más rato tengo una clase con otro curso. Búscala tú en la plataforma y, y ve esa guía, porque en esa guía está todo explicado cómo se pasa de un gráfico, de una tabla a un gráfico. Están como las nociones básicas de una función, que partí con eso para que ustedes pudieran entender bien estas otras guías, ¿ya? Entonces, primero José ve eso y después me preguntas por interno si tienes una duda, ¿ya? José, Ya, profe. ya velo primero. Yo sé que lo vas a entender con la guía, pero si Ya. igual te quedan dudas, me te vuelves a preguntar, ¿ya? Bueno, profe. Ya. Entonces, si no hay más dudas, yo me voy a despedir ya, porque tengo después que ir con otro curso. Y espero que trabajen en esta guía y me hagan las consultas, porque ustedes saben que yo a veces me demoro un poquito, pero siempre les contesto, ¿sí? Entonces, eh, espero que me consulten cuando tengan dudas. Cualquiera, ¿no es cierto? Emilio también me preguntas nomás, que el Emilio no lo he conocido. Ya, nos despedimos entonces, chiquillos. Em, Quisiera saber si pudieron entender bien esta guía o les resultó muy complicada. Solamente para saberlo, para poder la próxima guía prepararla de otra forma. Igual esta estaba más fácil que la otra. ¿Estaba Así, más fácil? Yo sí, encuentro que está bien explicada incluso la guía, Ya, en la misma guía. sí. O sea, en realidad me di un trabajo súper grande de poder explicarlo todo en la guía, ¿sí? Pero para quienes les cuesta más entenderlo, por eso también necesito hacerles la clase. Pero yo sé que con la pura guía también pueden entenderlo. Ahora, cualquier cosa que no hayan entendido, me lo preguntan por interno, ¿ya? Y quedamos en eso entonces, ¿ya? Ya chiquillos, me voy a despedir. Que estén muy bien. Pueden abrir el micrófono para que se despidan. Chao, profe. Igualmente, profe, que esté bien, chao, Ya, chao. profe, chao, se que estén cuida. muy Chao. Que bien. pasen un fin de semana largo. Ya, Chao, profe. también. Chao, que estén muy bien. Chao, Baselais. Chao, Daniela. Chao, Dante. Chao, profe. Que estén muy Chao, bien. profe. Nos vemos, Emilio. Conéctense la próxima semana ya para que avancemos. Recuerden que esta guía es con notas, ¿cierto? Ya, me voy. Chao.